Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana me encuentro en el bosque de Nativitas. Traje a mis hijos a correr, a jugar un ratito y aprovechar el lugar, ¿verdad? Y poder compartir un video con ustedes respecto a unos principios que esta semana han sido de bendición a mi vida en la palabra de Dios. En el capítulo 3 de Filipenses, el versículo 12 al 14, Pablo dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y dice el versículo 3: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Versículo 14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo creo que todos tenemos metas en la vida, de manera personal, de manera familiar, en lo económico, en lo laboral, en lo espiritual. Todos tenemos metas. Muchas veces en ese proceso de alcanzar esas metas, en el proceso de esa carrera, por así decirlo, que implica llegar a la meta, vamos a encontrar muchas veces obstáculos. Y ese no es el problema, encontrar obstáculos. La vida muchas veces tiene dificultades, muchas veces hay batallas, hay luchas, hay necesidades. Y en cualquier lugar donde estemos eso va a suceder. A veces pensamos que si cambiamos de lugar nuestros problemas van a mejorar, nuestros problemas se van a solucionar. A veces pensamos, bueno, la gente que nos rodea, ¿verdad?, es el obstáculo. Y pensamos, si me rodeara otro tipo de gente, quizá no tendría tantos obstáculos. Y bueno, pueden ser obstáculos, a veces el lugar, a veces la gente que está a nuestro alrededor, pero el principal obstáculo somos nosotros mismos, nuestra carne, nuestra propia naturaleza pecaminosa con la cual batallamos todos los días. Y aquí Pablo nos dice que él no pretende haberlo ya alcanzado, ¿verdad?, ni ser perfecto, sino que dice aquí, prosigo a la meta, nos dice. El problema es que a veces cuando se presentan los obstáculos no sabemos qué hacer para proseguir a la meta. No sabemos cómo saltar esos obstáculos o cómo sacarles la vuelta para seguir adelante. Los obstáculos pueden presentarse de diferentes maneras, como he mencionado ahorita. A veces pensamos que es el lugar donde estamos o que son las personas con las que estamos. A veces los obstáculos pueden ser económicos y pensamos, pues es que si tuviera los recursos, si tuviera el dinero, no batallaría tanto o no tendría estos problemas o ya hubiera una solución al respecto. A veces los obstáculos pueden ser la salud, ¿verdad?, que muchas veces nuestra salud o la salud de algún ser querido se ve afectada y de alguna manera pues también nos afecta a nosotros emocional, espiritualmente, económicamente, físicamente, porque hay un desgaste, ¿verdad? Entonces a veces pensamos que pueda ser la salud. Y cuando se presentan los obstáculos y no sabemos cómo brincarlos o cómo sacarles la vuelta, lo que inmediatamente pasa por nuestra mente es que ya no hay manera de seguir adelante. Y entonces nos desilusionamos, ¿verdad? Nos frustramos, nos enojamos, porque pensamos, bueno, lo he intentado y no se puede, no es para mí, o no era mi tiempo, o a veces podemos hasta culpar a Dios o darle cierta responsabilidad, decir es que pues Dios no quería, o Dios no lo permitió. Pero a veces no es necesariamente eso. En la Biblia encontramos que el apóstol Pablo nos escribe, como acabamos de citar, que proseguía él hacia la meta. Pero ese proceder hacia la meta no fue fácil. Pablo tuvo que enfrentar su pasado, porque él dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, su pasado que lo acusaba, su pasado que lo hacía sentir miserable, lo hacía sentir sucio, lo hacía sentir hipócrita, ¿verdad? Porque pues él decía ahí, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que él dejaba atrás?
Bueno, dejaba muchas cosas. Entre ellas, creo que una de las más fuertes es que él había sido perseguidor de la iglesia. Él, cuando el Señor lo llama, cuando él se convierte, allá en Hechos capítulo 9, él iba camino a Damasco y había pedido cartas a fin de que si encontrase algunos del camino, los del camino era una manera de llamarles a los cristianos. Entonces, si encontraba cristianos, los metiera a la cárcel. Él metió mucha gente a la cárcel, hubo persecución, él consintió en la muerte de Esteban, él vio cómo lo apedreaban, las ropas de Esteban fueron puestas a los pies de él no hizo absolutamente nada, escuchó el mensaje de Esteban, vio el rostro de Esteban como de un ángel cuando estaba siendo apedreado, y entonces sabía mucho de su vida pasada que todavía podía perseguirle, que todavía ese pasado podía afectarle, que todavía ese pasado le hacía sombra en su presente. Y una de las cosas que vamos a encontrar, hermanos, hermanas, amigos que nos están viendo en este video, es que cuando queremos hacer algo, muchas veces nuestro pasado o las sombras de nuestro pasado pueden ser un obstáculo. Y muchas personas se detienen en su pasado y lo único que encuentran es amargura, es frustración, es dolor, es tristeza, y cada que lo recuerdan se lastiman, se atormentan, se sienten llenos de culpabilidad y lejos de seguir adelante con sus metas, desisten, porque su pasado les hace creer que es imposible, que no pueden, que no sirven, que no lo merecen. Su pasado les hace pensar que eso no es para ustedes, que posiblemente esa meta usted nunca la va a lograr porque a lo mejor usted piensa pues nunca he podido, nunca he logrado algo, o porque alguien más le ha hecho comentarios negativos, destructivos, humillantes posiblemente, y usted piensa que no tiene ningún valor, usted piensa que no hay manera de que usted pueda alcanzar sus metas. Pero Pablo estaba consciente de cuál era su pasado, pero también estaba consciente de cuál era su presente. Él dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Olvidar no significa que vamos a borrar nuestro pasado. Olvidar es una decisión, porque nuestro cerebro tiene la capacidad de recordar cuantas veces quiera. Pero olvidar es una decisión de decir, aunque esto fue mi pasado, aunque a lo mejor tuve errores y me equivoqué y lo pagué caro porque hubo consecuencias, Pablo dice, yo decido que voy a olvidar eso. Yo decido que no voy a traer mi pasado al presente. Yo decido que mi pasado no me va a afectar, que mi pasado no me va a estancar, no me va a estorbar, no me va a limitar para seguir adelante en la meta. Algo que leía en esta semana y ha sido de mucha bendición a mi vida, es que alguien decía esto: tú te sientes como te sientes, no por lo que has vivido, sino por cómo percibes tú lo que has vivido. Se lo repito otra vez, tú te sientes como te sientes, y dice también, tú te sientes como te sientes y estás como estás, no por lo que has vivido, sino por tu percepción que tú tienes de lo que has vivido. Esto es bien importante, hermanos, porque es cierto. A veces pensamos, es que tuve una infancia dura, es que tuve una niñez dura, una adolescencia muy dura, muy conflictiva, muy triste, muy difícil. Y eso es una realidad. La realidad no se puede cambiar, la percepción sí. La realidad, si usted sufrió un abuso emocional, psicológico, físico, eso no se puede cambiar. No hay nada que usted pueda hacer hoy en día para cambiar esa realidad, algo que sucedió. Pero sí puede cambiar su percepción de cómo reacciona a lo que a usted le sucedió. Si vivió en un hogar donde había violencia, abusos, maltratos, malas palabras, golpes, pobreza, necesidades, esa realidad no la va a poder cambiar, pero sí su percepción. Es decir, en lugar de siempre estarlo viendo con dolor, con tristeza, con culpabilidad, con enojo, con odio, con ira, con rencor, con resentimiento, usted necesita cambiar su percepción.
Usted necesita verlo de otra manera. Si Pablo se hubiera puesto a pensar, es que yo no merezco ahora ser predicador, yo no merezco ser apóstol, yo no merezco ser siervo de Dios, porque yo perseguía a los cristianos, perseguía a la iglesia, perseguía a los que creían en Jesucristo, a los que leían una Biblia, pues él nunca hubiera hecho nada por Dios, porque su conciencia, su pasado lo iba a atar, lo iba a hacer sentir culpable, sucio, hipócrita, inmerecedor de hacer algo por Dios, de hacer algo para Dios, de hacer algo por la iglesia, por el evangelio. Entonces, ¿qué necesita suceder en nuestra vida? Que necesitamos cambiar nuestra percepción. En el libro de los Jueces nos habla de Gedeón. Gedeón fue hijo de una mujer ramera, y su padre tenía otra mujer, su esposa, con hijos, y sus hermanos, sus medios hermanos, no lo querían, lo aborrecían, lo corrieron, le dijeron, tú no vas a heredar con nosotros. Y dice la Biblia que se empezó a juntar con Gedeón pura gente ociosa, pura gente malviviente, ¿verdad? Y bueno, cuando eso sucedió, cualquiera pensaría, pues si se junta con malvivientes, con vagabundos, pues seguramente es que va a aprender mañas, va a aprender vicios y no va a hacer nada ni nadie en la vida. Pero no fue así. Con el tiempo sus hermanos lo llamaron para que fuera juez de Israel. Disculpe si en ratitos me trabo en mis pensamientos, es que me distrae las personas que están pasando aquí alrededor, pero es ahí en el libro de los Jueces usted encuentra esta historia, y dice entonces que él fue el juez del pueblo de Israel. No se quedó estancado, no se quedó diciendo, pues tengo todo para tirarme a los vicios, tengo todo para no ser nada ni nadie en la vida, tengo todo para vivir con odio, con amargura, mi madre una ramera, mi padre no me quiso, mis hermanos tampoco, gente vagabunda, tengo todo para echar a perder mi vida. Mas sin embargo no lo hizo así. Entonces usted y yo necesitamos olvidar el pasado, como Pablo dice ahí en Filipenses, tomar esa decisión, pero también cambiar nuestra percepción por lo que nos sucedió. No podemos cambiar la realidad, pero sí podemos cambiar nuestra percepción. Use su dolor y decir, Señor, me dolió, me lastimó esta situación en mi familia, quizá la pérdida de un ser querido, quizá una separación, un divorcio, quizá una enfermedad que posiblemente pudo haber cambiado todo en la vida de usted y en la vida de su familia. Pero lo que necesitamos hacer es cambiar nuestra percepción y decir, en lugar de usar esta situación para quejarme, para amargarme, para frustrarme, para entristecerme, la voy a usar para crecer, la voy a usar para conocer a Dios a través del dolor, de la tristeza, la voy a usar para hacer una ayuda, una bendición y un ánimo a aquellos que también están pasando por una situación como la mía. Y entonces cuando usted cambia su percepción, usted va a sentir cómo se destraba, se quita ese obstáculo. Usted va a sentir como ya no va a estar estancado, porque ahora sí va a poder vivir en una manera plena, en una vida en abundancia como la que Cristo nos ofrece, y no una vida donde constantemente recuerde su pasado y llore y se frustre y se enoje y se llene de ira, de rencor, de tristeza, de dolor, y se sienta estancado y se sienta que no merece, que es culpable, y entonces no avance. Pablo es muy claro y dice ahí en el versículo 13, dice, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces Pablo, a pesar de su pasado, dijo, prosigo a la meta. Él estaba bien consciente que no lo había alcanzado, dice en el versículo 12, ¿verdad? Él está bien consciente de que él seguía extendiéndose a lo que estaba delante, versículo 13 y 14 dice, prosigo a la meta. Entonces, es necesario hacer eso. Hebreos nos dice que Hebreos 12, que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, para que corramos con paciencia
la carrera que tenemos por delante. Deje su pasado, quite esa carga de su pasado. La culpabilidad nunca viene de Dios, la culpabilidad es de la carne, la culpabilidad es del diablo. Dios no utiliza la culpabilidad para mostrarnos que estamos mal. Dios utiliza el arrepentimiento, y el arrepentimiento lo produce el Espíritu Santo. Cuando una persona siente culpabilidad, no es Dios quien la está produciendo. La culpabilidad lleva a la depresión, y en muchos casos la culpabilidad lleva al suicidio. Lo que Dios utiliza es el arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de mente y un cambio de dirección. Y lo que muchas veces necesitamos es eso, arrepentimiento. La culpabilidad solamente es remordimiento, depresión y en casos, tristemente en algunos, el suicidio. El arrepentimiento no. Cambio de mente, cambio de dirección. Pablo nos dice en Romanos 12 que debemos transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto quiere decir, ¿verdad?, que cuando transformamos nuestra mente, que muchas veces se ha atorado, se ha estancado, está sucia por nuestra vida pasada, está sucia por negatividad, por carnalidad, por inmoralidad, está sucia muchas veces porque no ha sanado en nosotros aquellas heridas del pasado, aquellas personas que nos lastimaron y que muchas veces no hemos perdonado y seguimos atados a la ofensa y al ofensor. Pablo dice, bueno, cuando renuevas tu entendimiento, ¿verdad?, cuando transformas tu mente, entonces empiezas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, porque esa voluntad agradable y perfecta viene cuando hemos renovado nuestra mente, y parte de eso es que hemos entendido el perdón de Dios. Es decir, Dios ya no me culpa por mi pasado, porque si soy salvo, si le he pedido perdón, Dios me ha perdonado. Y entonces empiezo a disfrutar la vida sin sentirme culpable, sin tener un remordimiento, sin sentirme mal, sucio, inmerecedor, miserable, porque entiendo el perdón de Dios y la gracia de Dios en mi vida. Y entonces compruebo que su voluntad ahora es agradable y es perfecta. Agradable a pesar de que muchas veces no la entienda o no esté de acuerdo, o muchas veces me parezca difícil, y perfecta porque Dios no comete error. Entonces, espero que esto sea de ayuda y de ánimo y de bendición a su vida. Esto que el Señor me mostró a mí en estos días, leyendo su palabra y orando al Señor, que Dios me mostrara, porque todos tenemos metas, pero a veces decimos, llego a un punto en la meta, en la carrera, donde ya no sé cómo brincar el obstáculo, o donde no sé cómo sacarle la vuelta, y ya no puedo seguir creciendo, ya no puedo seguir avanzando, y entonces en lugar de avanzar me estanco, y después ¿qué sigue? Que empieza uno a retroceder, y uno dice, bueno, ¿dónde está el problema? Y como le decía, a veces uno piensa, pues es que es lo económico, si tuviera los recursos, es que es la salud, me veo limitado, es que son las personas que me rodean, o es que es el lugar donde estoy. Y todas esas cosas influyen, no las descartamos, ¿verdad? Que eso influye en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de reaccionar, pero no es el principal obstáculo. Creo que, y lo vamos a ir viendo después, otros obstáculos, pero creo que el primero muchas veces está en eso, en el pasado. Recuerde, Dios usa lo vil y lo menospreciado, como hemos visto en otro video, que Dios muchas veces con poco, con mucho, Él nos utiliza, con estudios o sin estudios, ¿verdad? Dios dice la Biblia que usa lo vil y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si usted tiene una meta, si usted tiene sueños, aspiraciones, que Dios ha mostrado, que Dios ha puesto en su corazón, empiece por perdonarse, empiece por hacer la paz con su pasado, empiece por olvidarlo y entender que Dios ya lo perdonó, y ese pasado es pasado, y ese pasado está en las manos de Dios. Ese pasado ha sido sepultado, dice la Biblia, cuando hemos confesado nuestros pecados en lo profundo de la mar. Y le dejo con estos dos pensamientos, ¿verdad? Tú te sientes como te sientes,
y estás como estás no por lo que has vivido. No piense que la culpa está en lo que a usted le tocó vivir y que los demás no lo entienden y los demás no saben y los demás no conocen su dolor, su tristeza y por qué usted es así. No use eso como una justificación, sino más bien como un trampolín para seguir creciendo. Tú te sientes como te sientes y estás como estás, no por lo que has vivido, sino por la percepción que tú tienes de lo que has vivido. Cambie su percepción. Y una última cosa, alguien decía, tú no eres culpable por lo que te hicieron, pero sí eres responsable por cómo reaccionas a lo que te hicieron. Un pájaro puede volar arriba de su cabeza y usted no lo puede impedir, pero sí puede impedir que haga un nido encima de su cabeza. Entonces ya, sacúdase su pasado. Ya Dios lo ha perdonado. Usted es una nueva criatura en Cristo. Nueva, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Si se equivocó y usted ya pidió perdón, usted está libre. Dios lo ha perdonado. Si necesita o a lo mejor dañó a sus hijos, lastimó a sus hijos y a veces tenemos que decir, hijo, hija, ¿sabes qué? Perdóname, tienes razón, te lastimé como era antes, te lastimé con mi carácter, con mis palabras, te lastimé con mis acciones. ¿Sabes qué? Estaba equivocado, no me había dado cuenta o no lo había reconocido. Pero hoy me doy cuenta que te lastimé y te hice daño y que posiblemente tendrías razón para estar enojado, molesto conmigo. Pero ¿sabes algo? A partir de hoy quiero pedirte perdón. Quiero decirte que me perdones, me equivoqué, te lastimé, te ofendí. Pero ¿sabes qué? Hoy quiero ser una persona diferente, un padre diferente, una madre diferente. Y ya no quiero que eso sea un obstáculo entre tú y yo. Porque a veces hay un distanciamiento, hay rencor, hay resentimiento, se distancian, se dejan de hablar y eso se acaba cuando pedimos perdón. Si la otra persona, después que hemos pedido perdón, quiere seguir molesta, quiere seguir enojado, enojada, quiere seguir frustrado con nosotros ya no podemos hacer nada, porque lo que teníamos que hacer de pedir perdón, restaurar y restituir, que es muy importante a quien hemos ofendido, ya si la persona no quiere está en él. Si la situación es interna, es mental, es emocional, no deje que la culpabilidad llene y domine su corazón. El arrepentimiento lo produce el Espíritu Santo y el arrepentimiento trae un cambio de mente y de dirección y empieza a dar frutos nuevos. Entonces le animo a eso, a pensar en esto que el apóstol Pablo nos comparte en Filipenses 3, versículos 12 al 14. Que Dios le bendiga, estoy para servirles, oro por ustedes y espero este video sea de bendición a su vida.